Escucha, Te escucho, Marilia. a síndrome fundamental estaria em relação ao que responde o motivo de consulta desse paciente, ou seja, aquele que me apresenta a maior quantidade de signos e sintomas, además do que se poderia talvez vir a complicar este paciente. Muy Assim bien, me Marilia. entendo. Muy bien. Fíjense que de cualquier manera nosotros hacemos el ejercicio de seleccionar todos los síndromes, pero yo estoy muy claro que el síndrome general, el doloroso abdominal, el hepatomegálico, el ascítico y el hidropígeno forman parte de la insuficiencia cardíaca. Pero yo como médico tengo que ir formándolos todos para buscarle etiología a todos y que se me vayan metiendo estos síndromes en la cabeza de a poco. Por supuesto que luego voy a definir el fundamental. Muy bien, Marilia. Una vez que yo tengo el síndrome fundamental, lo que corresponde, bueno, hay otro criterio que están los criterios de Framingham que justifican por qué es la insuficiencia cardíaca ese síndrome fundamental en este paciente. Está respondiendo, ¿verdad? Para que estos criterios sean positivos es necesaria la presencia de dos criterios mayores o de uno mayor y dos menores. Y este paciente sobrepasa los límites de estos criterios. Cuando ya yo tengo mi síndrome fundamental, lo que corresponde sería el diagnóstico diferencial. Y el diagnóstico diferencial sale de la etiología de mi síndrome. Por tanto, yo digo, bueno, mi paciente pudiera tener, como tiene una fatiga, cansancio fácil, esto pudiera, el anciano muchas veces lo interpreta por dolor y pudiera ser una cardiopatía isquémica, pero realmente no se recoge el antecedente y además una angina de pecho que durara tanto tiempo ya tendría para que mi paciente estuviera infartado desde tantos días. Y no parece ser el caso. El dolor anginoso es el dolor coronario típico que aparece en la región precordial. Fíjense cómo yo me pongo la mano, no me la pongo así, no señalo así, me la pongo así, que se irradia al cuello, al brazo izquierdo sobre todo, aunque puede tener irradiaciones al brazo derecho, al estómago, al epigastrio, a la espalda. Por tanto, descarto estas posibilidades. Descarto una valvulopatía porque cuando yo examino a mi paciente no encuentro un soplo, pero además no existe antecedente de faringitis, faringoamigdalitis, fiebre reumática que me pudieran estar evolucionando una cardiopatía reumática a una valvulopatía. Descarto la endocarditis porque a pesar de que puede venir complicada en insuficiencia cardíaca, la endocarditis tiene fiebre, tiene anemia, tiene esplenomegalia y tiene un soplo cambiante. Y mi paciente no tiene estos criterios. Descarto un Chagas, porque es que el Chagas se recoge el antecedente, ese contacto que tuvo el paciente, o el chagoma en el sitio de entrada, o el signo de Romaña con el edema unilateral en algún momento de la evolución del paciente. Y en la forma crónica ya se manifiesta con una insuficiencia cardíaca congestiva bien delimitada. Descarto una pericarditis, porque a pesar de que mi paciente pudiera tener una pericarditis en insuficiencia cardíaca, pero no se recoge el antecedente de un cuadro infeccioso días antes, no es un tuberculoso, que es muy frecuente la pericarditis tuberculosa, o mi paciente no tiene dolor en el pecho típico de la pericarditis aguda, un dolor en el pecho que se exacerba con la inspiración y se exacerba con el golpe de tos y se alivia cuando el paciente se reclina hacia adelante. No existe esto en mi paciente, por tanto lo descarto. Descarto una arritmia porque generalmente la más frecuente, la fibrilación auricular, tiene un ritmo irregular y no se denota acá la presencia de ritmo irregular. Descarto un tromboembolismo pulmonar porque generalmente tiene una forma de instalación súbita y mi paciente, el cuadro ha sido de forma lenta, progresiva. Descarto un cor pulmonale crónico porque generalmente el cor pulmonale crónico aparece sobre todo en el fumador con EPOC, enfisema, bronquitis, y no se recoge este antecedente. Entonces, fíjense qué interesante el diagnóstico diferencial. ¿Cuántas preguntas me estoy aprendiendo para responderle al tribunal cuando me lo haga? Y entonces ya aquí son unas cuantas. No hay cómo perderse. Yo le digo al estudiante que si usted el caso clínico que le dan para examinarse lo define bien de arriba para hasta abajo y lo comprende y se lo sabe explicar,
usted tiene que estar aprobado porque de ahí tienen que salir al menos el 50% de las preguntas, porque son muchos temas alrededor. El resto de las preguntas van a ser relacionadas con las otras especialidades. Pero es muy difícil que usted no responda a ninguna pregunta del resto de las especialidades. Entonces, ahí tiene también, una vez que ya yo he hecho mi diagnóstico etiológico, mi diagnóstico diferencial, lo que queda es plantear mi diagnóstico presuntivo. Entonces, ¿quién se anima por ahí? Tiago, ¿qué tiene el paciente? Tiago, que yo sé que tú te lo estudiaste. Yo puse cardiopatía hipertensiva. Claro, tú sabes mucho. Muy bien, Tiago. Cardiopatía hipertensiva, ¿qué? Cardiopatía hipertensiva que... Como consequência da hipertensão, tá? Sí, sí, sí. Sí, la cardiopatía es consecuencia de la hipertensión y eso está muy bien, pero yo les he enseñado a ustedes, yo les he dicho siempre que todas las enfermedades, esto es una enfermedad crónica, cardiopatía hipertensiva es crónica, todas las enfermedades crónicas tienen dos apellidos, no controlada, E controla. complicada. Entonces, tiene una cardiopatía hipertensiva no controlada, porque pudiera estar controlada, no Sí, sí. controlada, complicada. ¿Complicada con qué? Complicada con una insuficiencia cardíaca congestiva, y ahí sí puedo poner esto, y con shock cardiogénico. Fíjense, Ok. hay un concepto que tenemos que quitarnos de poner los síndromes como diagnóstico. Aquí yo lo estoy poniendo porque es una complicación, pero como diagnóstico no debería de poner insuficiencia cardíaca descompensada. Y eso lo vamos a ver en los libros y lo vamos a ver en nuestros profesores que lo hacen. Pero por supuesto que si está en insuficiencia cardíaca está descompensada. Y insuficiencia cardíaca es un síndrome, no puede ser un diagnóstico, porque cuando yo digo insuficiencia cardíaca como diagnóstico, ¿qué tiene mi paciente? ¿Será un infarto? ¿Será un TEP? ¿Será una valvulopatía? ¿Será una endocarditis? Porque es que no he dicho nada, lo que he dicho simplemente es que estoy agrupando una cantidad de signos y síntomas. Entonces, aquí el diagnóstico viene siendo la cardiopatía hipertensiva. Ese es su diagnóstico, todo secundario a la hipertensión arterial. Y sí, por supuesto, me está complicando a mi paciente. Próximo paso. ¿Qué exámenes tendría yo que indicarle a este paciente para corroborar este diagnóstico? ¿Cuáles serían esos 3 o 4 exámenes? Le puedo indicar 10, pero hay 3 o 4 que no se me pueden olvidar. ¿Cuáles serán? Me fui de eletrocardiograma, doutor? Le hago un electrocardiograma. ¿Qué yo Aham. voy a buscar en el electro en un paciente hipertenso? ¿Cuáles son las 3 Ritmo, cosas? aritma, Arritmias, o crescimento ventricular esquerdo, que la estaria hipertrofia relacionado ventricular izquierda esse. y el otro, E o outro, la isquemia. verdade. La isquemia, ¿verdad? A un diabético y a un hipertenso yo le hago un electro todos los años buscando estas 3 cosas. Isquemia, hipertrofia ventricular izquierda y arritmia. Bien, le hice el electro. Tiene una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué otra cosa le voy a indicar? Ecodoppler para ver o tamanho que está tudo isso para poder medir e delimitar áreas. Bien, un ecocardiograma. Y el ecocardiograma, nosotros los médicos generales tenemos que buscar 4 cosas. Lo otro se lo vamos a dejar al cardiólogo. Pero yo tengo que saber el diámetro de las cavidades fundamentales. Aquí la aurícula debe estar dilatada, el ventrículo debe estar dilatado, porque ya tantos años, 30 años de evolución, es una hipertensión que no solo crece hacia adentro, sino se dilata hacia afuera también. Hay una hipertrofia concéntrica con una dilatación excéntrica.
Entonces yo quiero ver las cavidades, yo quiero ver los aparatos valvulares, cómo están, si están íntegros o no. Ese es el primer elemento estructural. El segundo elemento que yo voy a buscar en el eco, que tengo que saberlo, es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la FEBI. Porque a mí me interesa en este paciente cómo está, porque si hay por debajo de 35, 40%, por supuesto que esa fracción de eyección va a estar reducida y me está hablando de que hay un gran compromiso sistólico, que hay una disfunción sistólica. Y esto es mucho peor que si solo fuera diastólica por la hipertensión. El tercer elemento que voy a buscar es la contractilidad. ¿Cómo está la contractilidad de ese músculo cardíaco? Si está reducida o si está conservada. Y el cuarto elemento que me interesa como médico general es ver el árbol pulmonar, si hay signos de hipertensión pulmonar. De ahí puede ser que haya algún otro elemento, pero con esto ya me es suficiente. Bien, otro examen. Radiografía de tórax. Una radiografía de tórax. ¿En busca de qué te hago? Congestión pulmonar. Uno, congestión pulmonar, ¿verdad? Porque en este paciente debe de haberlo, porque ya él pasó por todos los estadios, está en shock. Por tanto, en este paciente ya yo voy a ver esa congestión, esos hilios en alas de mariposa, ¿verdad? ¿Qué otra cosa voy a ver en el rayo X de tórax? Un índice de cardiomegalia, doctor, buen día. Buen día, Cristian. Si hay cardiomegalia, ¿verdad? Voy a estar evaluando el índice cardiotorácico para ver si hay cardiomegalia, que este paciente debe de tener una cardiomegalia biventricular. Por tanto, importante la radiografía de tórax. Hay un laboratorio que ustedes no me han dicho y que sería el primero que yo indico. ¿Le tomaría muestra de sangre a este paciente? Sí. Sí, Y ¿verdad? análisis de orina también, creo. Y examen de orina también. Pero de sangre, ¿qué le tomaríamos? ¿Qué le haríamos? Teria que talvez hemograma, Hemograma. Y en el hemograma, ¿cuáles serían las dos cosas que yo voy a buscar? o hematocrito e hemoglobina, Muy bien, Marilia. Muy bien, Marilia. ¿Por qué la hemoglobina, Marilia? porque pode estar diminuída, né, por la parte do edema renal e tudo isso, e a medula não pode, talvez, estar produzindo o suficiente. Magnífico. Es decir, en un paciente hipertenso, uno de los órganos diana que ataca es el riñón. Por tanto, a mí me interesa ver la hemoglobina porque si hay anemia, estoy sospechando déficit de eritropoyetina por parte del riñón. Por tanto, no hay estimulación de la médula ósea y hay anemia. Y el hematocrito, porque mayor de un 45%, se le sumaría otro factor de riesgo a mi paciente. Porque hematocrito mayor de 45%, hiperviscosidad sanguínea. Entonces, qué interesante indicar un hemograma que lo tenemos donde quiera. ¿Qué otra cosa de sangre, estudio humoral estaríamos haciendo a este paciente? ¿No le haríamos una gasometría y un hemograma de urgencia? Sí. Hay que hacerse, Sim, ¿verdad? Porque este paciente está muy mal, está polineico, está hipotenso, está hipoperfundido, está choqueado. Por tanto, tengo que ver si mi paciente está acidótico o no está acidótico, está alcalótico o no está alcalótico. Tengo que ver cómo están los electrolitos, porque yo tengo que hacer un manejo integral de la situación cuando vaya a poner tratamiento. Por tanto, estoy obligado. Tiene 67 años, es un hipertenso de 30 años que no se cuida. ¿No le haríamos un perfil renal? claro, Hay que verdade. hacerle perfil renal, ¿verdad? Hay que hacerle su creatinina allí de urgencia para evaluar la tasa de el aclaramiento de creatinina y ver si después yo tengo que reajustar algún medicamento según la tasa de filtrado glomerular. Entonces, de forma muy general, estaríamos haciendo estos laboratorios a nuestro paciente. Aquí le dejo esta tablita que si bien fue descrita para el infarto agudo del miocardio, es una de las clasificaciones de la insuficiencia cardíaca, seguro en cardiología se la dieron, la clasificación de Killy-Kimball, que nos permite la evolución de mi paciente como este, que ya tiene una presión sistólica por debajo de 90, con vasoconstricción por los signos de hipoperfusión que hemos mencionado, ¿verdad? Y la mortalidad, fíjense que está rondando el 90%.
Entonces le estaríamos haciendo estos laboratorios, se los dejo acá. Y esto me permite a mí establecer el diagnóstico definitivo. Y el diagnóstico definitivo de mi paciente, una cardiopatía hipertensiva no controlada, complicada, en insuficiencia cardíaca y en shock cardiogénico. Entonces, fíjense que no varió el diagnóstico. Lo que hice fue confirmar mi posibilidad, mi diagnóstico presuntivo. Ahora lo he confirmado y ya recién aquí he terminado mi primera parte del método clínico, que es de diagnóstico. Vamos a poner el tratamiento al paciente. Entonces, hay medidas generales, porque yo siempre le hablo de tratamiento no farmacológico. Este es un paciente que está muy crítico, por tanto, tengo que ver el manejo de la vía aérea. Entonces, muy probablemente tenga que intubar y ventilar. Este paciente va a ir para la terapia de emergencia y posible tenga que intubar y ventilar mi paciente. Voy a ver cómo está saturando. Voy a monitorear mi paciente, ¿verdad? Para tener bien clarito ahí los parámetros vitales de mi paciente. Si tuviera chance, canalizo vena profunda y comienzo a medir presión venosa central, porque en este paciente voy a estar utilizando drogas vasoactivas. Y entonces me es muy interesante evaluar cómo está la PVC. Tengo que control de la temperatura, porque yo no quiero a mi paciente ni que esté hipertérmico ni que esté hipotérmico tampoco. A la enfermera le voy a decir, cada una hora hágame su tablita, su cuadro, y cada una hora tómeme y escríbame los parámetros vitales, que quiero ver la curva de seguimiento de esos parámetros vitales. Y quiero ver la diuresis horaria, porque yo sé que cuando la bolsa colectora, le he puesto una sonda de vesical, cuando la bolsa colectora comienza a llenarse de líquido, yo digo, este hombre está salvado. Entonces me interesa mucho medir la diuresis horaria. ¿De cuánto es la diuresis horaria de un paciente? 1 ml kilogramo peso. De 0,5 a 1 ml kilogramo hora, ¿verdad? Kilogramo hora. 0,5 a 1 mililitros por kilo por hora. Entonces, yo voy monitoreando a mi paciente si cumple con este parámetro o no. Y por supuesto que voy a, ya yo les había dicho, o una vena profunda o una vena periférica, en dependencia de la posibilidad y del paciente. Y para mantener vena, no es para empezar a pasar volumen, porque este paciente está encharcado. Entonces lo que necesito es manejarlo de otra manera. ¿Qué drogas serían las que estaríamos utilizando en este paciente para sacarlo de inmediato de la situación tan crítica que tiene? ¿Qué ustedes creen? ¿Diurético, doctor? Cristian, si yo le pongo diurético, le tumbo más su tensión arterial. Tiene 80,60, creo. Es decir, que yo voy a tener que mejorar mi paciente para después rapidito ponerle diurético. Pero en este momento, como está mi paciente, no le puedo poner diurético. Isabel, ¿querías hablar? Yo en este paciente voy a tener que poner un apoyo inotrópico, mejorar un poco el gasto, la contractilidad, la perfusión, para entonces después comenzar a manejar la congestión pulmonar que tiene. Entonces, aquí yo sugiero ponerle aminas vasoactivas, le pondría dopamina a efecto beta, una dosis intermedia de 2 a 10 microgramos kilo minuto, que puedo, en dependencia de mi paciente, voy a evaluar respuesta y puedo combinar o no con norepinefrina para evaluar si agarra tensión arterial mi paciente. Porque yo lo que quiero es que agarre tensión arterial, que mejore esa fuerza contráctil y que agarre tensión arterial mi paciente para que perfunda un poco mejor. Cuando esto suceda, que ya yo haya garantizado perfusión renal y mesentérica, entonces valoraría el uso del Dobutré, de la dobutamina. Y aquí mejoraría mucho más, entonces trabajaría en función de la contractilidad, pero sobre todo ya cuando he garantizado perfusión tisular. Es decir, que de entrada en este paciente que está muy mal, que está en shock, yo tengo que garantizar que salga de ese estado. Y el salir de ese estado es
mejorar tensión arterial, que es el parámetro que yo puedo estar mirando. Una vez que mi paciente ya esté mejor perfundido, entonces sí voy a decir, déjame clasificar bien mi paciente cardiópata. Déjame ver el grado de disfunción que tiene. Si es una disfunción sistólica, es una disfunción diastólica, si es una disfunción mixta, para entonces ponerle tratamiento adecuado. Entonces, en este paciente, como yo les decía anteriormente, estoy pensando de que en los primeros años de hipertensión de mi paciente, el corazón tuvo un crecimiento concéntrico y redujo el espacio diastólico y ya no le cabe mucha sangre. La aurícula izquierda se la estaba sintiendo. Pero en el decursar del tiempo, él se fue dilatando porque no tenía fuerza. No había fuerza contráctil y se fue dilatando. Entonces, este paciente tiene que tener una disfunción sistodiastólica. No hay de otra. Entonces, cuando ya ha agarrado tensión arterial, entonces ahí sí yo comienzo a ponerle diuréticos a mi paciente. Diuréticos del tipo de la furosemida. Y comienzo con dosis baja, con 20 miligramos, 50 miligramos, a ver qué pasa. Y la señal más linda que uno tiene, vuelvo y repito, es encontrar ritmo diurético en la bolsa colectora. Estos pacientes, sea diastólica o sea sistólica, más la sistólica todavía, se benefician mucho con los IECA y los ARA-2. ¿Por qué? Porque yo estoy obligado a bloquear el eje renina-angiotensina-aldosterona, que ha sido el que me ha llevado a esta cantidad de líquido en los espacios fuera del vaso. Entonces, vamos a ponerle un IECA o un ARA-2 a mi paciente. Este paciente, como ya yo sé, ya tengo tensión arterial, voy a comenzar con vasodilatadores y le voy a poner vasodilatadores. Entonces, necesito relajar la musculatura del vaso para que la sangre comience a pasar mejor. Todo va a depender de cómo esté marchando mi paciente. Yo podría utilizar vasodilatadores de acción rápida en bomba de infusión, como la nitroglicerina, el nitroprusiato de sodio, o si mi paciente evolucionó muy bien, puedo utilizar vasodilatadores de acción sostenida, de acción prolongada, como por ejemplo los nitritos y nitratos. Entonces le pondría a mi paciente el dinitrato de isosorbide, el mononitrato de isosorbide, el isordil, para mantener un vaso relajado. Este paciente con 30 años de evolución, con una cardiopatía hipertensiva, lleva, sí o sí, lleva anticoagulante o antiagregante. Y más que antiagregante, anticoagulante. Entonces, anticoagularía a mi paciente. Si está internado, pondríamos la heparina, fraxieparina, enoxaparina, y después, ya cuando esté mejor, pasamos a vía oral. Entonces, por ahí mi paciente. Hay un grupo de medicamentos que es un diurético, que son los ahorradores de potasio. Si no hay contraindicación de utilizar ahorradores de potasio, como un paciente que tuviera una nefropatía, porque recordemos que este hombre tiene 30 años de hipertensión, entonces yo podría estar poniendo la espironolactona, el aldactone, que es muy bueno porque nos sirve de diurético, pero también nos sirve para el remodelado ventricular y auricular. Es decir, nos ayuda a recoger toda esa hipertrofia. Entonces, vendría muy bien esta combinación. Los libros también hablan de una combinación entre el nitrato y la hidralacina. Es otra de las combinaciones que pudiéramos estar utilizando que tienen ese efecto vasodilatador importante que necesita un paciente hipertenso. ¿Cuál sería el pronóstico de este paciente? ¿Qué ustedes creen? Marilia. Es Yo puse malo, grave. doutor. Eu puse malo. Malo no, ese nombre no. En medicina no. Grave, ¿verdad, Tiago? Un Grave. pronóstico grave, ¿verdad? Ya habíamos hablado de los 4 tipos de pronóstico. Este paciente sí o sí le vamos a decir a la familia que está muy, pero muy grave, con compromiso para su vida. Esta era la frase que yo siempre utilizaba cuando hacía asistencia. Su familiar está muy grave, con compromiso para su vida. Y ya yo le decía todo, con esa frase ya el familiar entendía lo que yo quería decirle. Por supuesto que yo le decía el porqué, pero con eso era suficiente para que él supiera que podía pasar cualquier cosa.
Entonces, muchas veces no podemos decirle esta frase a todo el mundo. Muchas veces tengo que agarrar el familiar más durito que yo vea y a ese es el que llamo y hago la entrevista con él. Y él se va a encargar después, como conoce a la familia, hacerle saber de lo que está sucediendo. Pero el pronóstico de este paciente es un pronóstico grave. Entonces, muchacho, este paciente yo imagino que ya haya evolucionado satisfactoriamente porque se enfrentó a un equipo médico muy bueno y se va de alta a su casa, a su domicilio. Vamos a pasar todos los medicamentos por vía oral, le voy a quitar la furosemida que tenía y le vamos a poner hidroclorotiazida o clortalidona, quizás combinado o no con la espironolactona, en dependencia de mi paciente. Le voy a dejar su IX y su ARA-2 y le voy a dejar su vasodilatador. Voy a ponerle su warfarina como anticoagulante para evitarle fenómenos embólicos sistémicos. Y le voy a estar citando para consulta dentro de una semana. No más que eso. La próxima semana me viene a ver al consultorio. Y después le veo, en dependencia de cómo evoluciona mi paciente, así le doy el seguimiento. Si todo marchara bien, al menos 3 veces en el año tengo que ver para evitar descompensaciones de este tipo de la que me hizo el paciente en este momento. Entonces, por acá era lo que quería compartir con ustedes. Quisiera escucharlo. Isabel, ¿qué te pareció? Cristian. Ah, bueno, Isabel. Dime, Isabel. Sí, doctor, muchísimas gracias. Estaba muy interesante el caso clínico, ¿no? Y me ayudó a resolver mis dudas. Isabel, estudiante de medicina. Sí, doctor, ¿De dónde eres? de Perú, De Perú, qué bien. ¿Qué año estás haciendo? el 5.º año. Ah, qué bien. Entonces te sirve bien porque ya casi estás presta para el internado rotatorio. Qué bien, qué bien. Gracias, Isabel. Cristian, De igual manera, doctor, muy interesante estuvo el caso clínico. Me parece genial la iniciativa por su parte, doctor. Me ayudó mucho a recordar algunas cosas que quizás me estaba olvidando, doctor. Cristian, preséntate porque no te conocemos. Buenos días, mi nombre es Cristian Martínez, soy de la ciudad de Sucre, soy estudiante de medicina de tercer año. Ah, qué bien, qué bien. Tercer año. Entonces, te sirve también bastante porque recién estás entrando a la clínica y eso vale mucho para que vayas armando ahora, desde ahora, armando bien tu esqueleto para el razonamiento clínico. Carola, Buenos días, doctor. Yo soy de la ciudad de Oruro, estudiante de medicina de 5.º año. ah, qué Me bien, qué bien. parece muy interesante los casos, doctor. Entré el segundo y me parece muy interesante. Ya, bien, bien, bien. Bueno, estoy viendo por acá a Nayeli y a Luz Martínez. No sé, ¿quieren comentar algo? A Luz la recuerdo de estudiante. Nayeli, creo que también ese nombre me es familiar. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Me escuchan? Tengo buena señal. Sin comentarios, la verdad estuvo muy bonito el tema, ya que me va a servir mucho para mis siguientes años. Estoy en tercer año de medicina. Ah, bueno. Estás ahora entrando bien a la clínica, eso es importante. Richard, ¿qué te pareció, Richard? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy interesante la clase, me hizo recordar igual varias cosas de lo avanzado. Richard, preséntate para conocerte. Bueno, mi nombre es Richard David Manuel Lara y estoy estudiando en la ciudad de Sucre, pero soy de la ciudad de Tarija. Así que un gusto, doctor. ¿En qué año estás, Richard? En tercer año, compañeros con Cristian. Ah, eres compañero de Cristian, qué bien, qué bien. Sí, sí, sí. Entonces, hay a estudiar bien y hacerse internistas a futuro. No sé, la Gracias, profe, doctor. bien. La profe Patricia estaba por ahí, qué bien, Patricia, tenerte por acá.
¿Algún Hola comentario? jefe, buen día, ¿cómo le va? Entré un poquito tarde porque estaba en quehaceres domésticos, pero ya veo que me perdí lo más lindo. De todas maneras, una gran iniciativa. Ya, Patricia. Bien. Entonces, muchachos, esta es la idea que tenemos de compartir eh, algunos casos clínicos. Les invito a que si tienen en sus salas, en sus servicios, casos interesantes, pues nos los hagan saber con tiempito, nos hacen bien la historia clínica y no nos dan ni complementarios ni nada. Es decir, lo único que nos hace falta es el motivo de consulta, la historia de la enfermedad actual y lo que encontraron positivo al examen físico. Lo subimos al grupo. Hoy he dado apertura al grupo ahí a todo el mundo. Lo subimos al grupo y entre todos lo discutimos y lo presentamos acá el día domingo. Esto era lo que quería comentarles a todos, agradecerles nuevamente la posibilidad que me dan de compartir esta horita con ustedes. Para mí es un gustazo, me gusta mucho la medicina interna y el enfoque del método clínico y compartir también con los estudiantes y con los profes también. Entonces, les deseo un bonito domingo y estamos terminando. Gracias, doctor. Chao, chao. Chao, chao, chao.